días, mi nombre es Carlos Mario Vasco, estudiante de Tecnología Mecánica de Tratamientos Térmicos. El trabajo que nos corresponde es tratamientos térmicos de los materiales no ferrosos. Bueno, la definición de un material no ferroso, está constituido por elementos que no contienen ningún tipo de carbono, no contienen material de hierro. Estos materiales son principalmente el aluminio, el magnesio, el cobre, silicio, son como los más utilizados en la industria. Los materiales no ferrosos no disponen de la misma resistencia que los aceros convencionales, los aceros al carbono, pero tienen otras innumerables características que son muy útiles en la industria. Son, por ejemplo, muy resistentes a la corrosión. La mayoría de estos materiales son prácticamente inoxidables, tienen mucha conductividad eléctrica, como por ejemplo el cobre. Los aluminios son muy conductores de calor, entonces tienen mucha aplicación en la ingeniería moderna. Los tratamientos térmicos que se les realizan a los materiales no ferrosos no son los mismos tratamientos térmicos que se les realizan a los aceros al carbono, debido a que los materiales no ferrosos no cambian su estructura porque tienen un punto de fusión muy alto. Entonces se les debe hacer un tratamiento térmico que se conoce como, un momento que se me fue la palabra exacta, sí, precipitación, endurecimiento por precipitación. Es como el tratamiento térmico que más se utiliza para los materiales no ferrosos. Bueno, las principales aplicaciones en la industria y en la tecnología mecánica son, por ejemplo, los aluminios que se utilizan en radiadores de motores o en disipadores de calor de sistemas de refrigeración, en conductos de extracción, porque se utilizan mucho en los sistemas de refrigeración porque son muy conductores de calor, entonces se hacen intercambiadores de calor con ellos. La principal función que cumple es sacar el calor de las máquinas e intercambiarlo con el ambiente. Entonces, por esta propiedad es como que más se utiliza en los intercambiadores de calor. También se utiliza mucho como en marquetería porque es muy sencillo de conformar. Es un material muy dúctil, entonces se deja maniobrar muy fácil. El cobre, la principal aplicación del cobre es la conductividad eléctrica. La gran cantidad de cables eléctricos están fabricados en cobre porque, como lo acaba de decir, tienen una conductividad eléctrica muy alta. Los aluminios también tienen aplicación como en utensilios de cocina, porque no se oxidan ni nada de eso, entonces son muy prácticos también para eso. Y los aceros inoxidables se utilizan básicamente en cocinas y decoraciones. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, las propiedades de los materiales no ferrosos, pues las propiedades en general es que tienen baja densidad, son muy buenos conductores eléctricos,
tienen alta ductibilidad, baja resistencia mecánica. Esto de la baja resistencia mecánica los hace muy útiles a, a la hora de hacer piezas pequeñas, donde tengamos que hacer mucho cambio de direcciones, por ejemplo, o cambios de ángulos, forjas, todas esas cosas son muy útiles estos materiales. También tienen una relación resistencia-peso muy buena. Son muy livianos y tienen buena resistencia para ciertas aplicaciones. Entonces la relación resistencia-peso es muy buena y los hace muy superiores a los aceros tradicionales, porque los aceros tradicionales son bastante pesados. Entonces, por ejemplo, en carrocerías, en en piezas que deban ser muy livianas, estos materiales son muy útiles. ¿Qué más? Los materiales no ferrosos están principalmente constituidos por aluminio. El aluminio es el aleante principal. Ya luego se puede mezclar con níquel, silicio, manganeso. Dependiendo el aleante que se le agregue al aluminio, se obtiene un material no ferroso apropiado para las características que se requieran. Dentro de los no ferrosos están los aceros inoxidables. Estos aceros inoxidables son muy utilizados en la industria por ejemplo, en la industria eléctrica, debido a que estos materiales tienen muy buena resistencia a la corrosión. Entonces, por ejemplo, se utilizan, un ejemplo práctico, rápido, se utilizan mucho en transformadores eléctricos cuando se van a montar, cuando la instalación se va a hacer en un ambiente pesado, un ambiente salínico, por ejemplo, que quede a nivel del mar, donde la presión es muy alta, la salinidad es muy alta, la humedad también es muy alta. Entonces estos materiales son muy resistentes a todas estas cosas y se hace muy útil fabricar transformadores, en este caso, para esas zonas donde tenemos todas estas cosas con materiales, con aceros inoxidables. Los aceros inoxidables también son muy aislantes, no conducen electricidad, entonces esto también los hace muy prácticos para transformadores y sistemas eléctricos. Bueno, es como los temas que me corresponden. Mis compañeros continúan con la exposición. Hasta luego, muchas gracias.